Bienvenidos a Choluli, esta sección es nueva, es de entrevistas y la vamos a inaugurar con Andrea de Love is Blind. Gracias, André, por... Dalu, gracias por invitarme, a vos, gracias. Bueno, André, como para los que no saben, participó del reality Love is Blind de la temporada 2, que el objetivo básicamente del programa es encontrar el amor de tu vida a ciegas y, si es posible, casarse. Exactamente. Exactamente. Bueno, André, yo lo que te quería preguntar más que nada, eh, bueno, en principio, tipo, ¿cuántas relaciones o cómo fueron las relaciones previas al reality, digamos? Sí. Yo tuve un solo noviazgo de 4 años. Ujú. La verdad que nunca tuve relaciones formales, siempre fueron, no sé, relaciones cortas, informales, eh, pero nunca presentación familiar, nunca convivencia. Ujú. Y bueno, nada, tuve mi primera experiencia con un novio, conviví, había planes de familia, bueno, este casamiento que propongo y me dijo que no. Ah, es eh, verdad que sí. contaste. ¿Y cómo fue esa propuesta? ¿Sí, medio, o sea, vos lo habías charlado con él previamente o como que te surgió sola? Lo habíamos charlado, pero como que él no avanzaba y como él tenía una personalidad muy tranquila, yo pensé que quizás no se animaba a dar el paso. Claro, Le costaba también un poco el tema de los detalles. Entonces yo dije, bueno, capaz no se anima. Y yo sí, se lo propongo y nada. Hice toda una sorpresa. Me encanta las sorpresas, los detalles. hiper Hice todo, romántica. sí, súper romántico. Le hice toda una propuesta con globos, con torta, con todo. Ah, Y bueno, nada. Pero bueno, lo charlamos y él no se quería separar, él quería apostar por la relación y la familia, pero no creía como en el matrimonio en sí. claro, y eso para Eh, vos era determinante porque vos sí querías casarte no y... tanto porque cuando lo charlé lo entendí, y yo también quería seguir en una relación y apostar a la familia y bueno, Ujú. en ese momento charlamos y decidimos avanzar, y dejar que fluya, ¿no? Un poco la vida y nada, pero si teníamos una familia era formarla entre nosotros, pero no casarnos. Claro. Así que ese fue como nuestro trato en ese momento, en nuestro acuerdo como de pareja. Y bueno, nada, estuvimos 2 años más juntos. Ah, bueno, bien. Sí, sí, estuvimos, sí, sí, había un cariño muy real. Pero bueno, nada, los años pasaron, y fuimos hablando del tema y decidimos separarnos. Claro. O sea, los dos queríamos cosas distintas Sí, habían cambiado los objetivos, claro, los proyectos, sí, digamos. sí, sí, básicamente cada uno siguió con su vida. Nada, en ese momento él me dijo que quería que yo siga mi vida para que yo pueda encontrar a esa persona que quiera formar una familia, o quiera mis mismos proyectos y él se había dado cuenta que no lo quería para su vida, a ese proyecto familia. Entonces no quería lastimarme ni Claro. seguir por años en una relación donde él no quería lo mismo que yo. Así que nada, con cariño nos separamos, quedó todo bien con él, digamos, y bueno, y seguí soltera. Creo que estuve 3 años más soltera, dos Sí. años, y ahí fue cuando vi el reality, digamos, la serie. Eso te quería preguntar, porque ponele, yo nunca en mi vida vi un flyer que diga anotate en el programa ni nada, y no sé cómo ustedes lo vieron, de dónde sale. Lo vimos en las convocatorias que hacían por Instagram los Ah, participantes del IP1. ujú, Yo no soy fanática del formato de otros países, yo nunca claro. había visto, solo Claro, vi el yo de tampoco, Argentina por ejemplo. y porque una amiga me lo dijo, si no tampoco lo hubiese visto. Y Y cuando me enganché tanto, te anotaste me con el enganché tanto con las objetivo parejas de, que lo seguí en Instagram a las parejas de ese momento claro, bueno, y al tiempo subieron la convocatoria a sus historias. Y claro, ahí es cuando digo, ¿por qué no? Capaz que la oportunidad que no tengo en mi vida, no sé, en las aplicaciones de cita, que
tuve muchas citas fallidas o Sí, salir sí, y no sí. conocer a nadie. Era como muy difícil conocer a alguien, lo sigue siendo. Sí, Entonces dije, ¿por qué no esta oportunidad? En ese momento había parejas que seguían casadas sí, del sí, IF1. Entonces yo realmente creí que era real y que se podía dar. claro. O sea, vos genuinamente te anotaste con ese motivo. Porque yo, o sea, Sí. como viéndolo así, también digo, bueno, capaz, no sé, querés como que ser más conocido o algo, y decís, bueno, me anoto y ya fue, si me enamoro, pero vos genuinamente fuiste con ese... No, no, yo fui con ese deseo fuerte en el corazón de ir a encontrar a esa persona bueno, que sea recíproco, Ujú, de poder vivir todo el experimento de principio a fin. claro, Digamos, la forma de conocerte me parecía tremenda, me parecía mágica, o sea, todas las claro, etapas. O sea, es algo extraordinario, digamos. No se vive todos los días algo así, claro. una forma de conocer a alguien de esa forma. Nada, me pareció que podía intentarlo, que no tenía nada que perder, que era Ujú, una oportunidad más, sí. y que solo me tenía que animar, y bueno, y así fue como me animé. Bueno, bien, bien. Y Sí, esto tuviste como etapas de casting, le vi que algunos dijeron, ¿no? sí, sí, sí. Sí. Fueron muchos meses de casting, mucho Zoom, después hubo también presencial, Ujú. mucho psicotécnico, Mira, eso les iba a averiguaciones. preguntar. ¿No te da un poco de miedo vos? No sé si habías visto la primera, pero viste que hubo una pareja que no Sí, terminó bien. Claramente el sí, tipo terminó yo preso, cuando me todo. anoté, todavía no había sido público el caso Ah, de, mira. de Ah, o sea que fue violencia. hace bastante Claro, el yo me anoté casting. en un diciembre de 2024 Ah, hace un y montón. creo que la situación de estos participantes sucedió en febrero, creo. Sí, Y sí, cuando salió como que lo pensé, ¿sigo adelante o no sigo con los sí, castings? Pero bueno, nada, decidí apostar, creer eh, y seguí adelante. claro. Bueno, bien, está bien. Sí. Y eso fue en diciembre 24, me decís, y te avisan que hacen el reality Sí. más o menos en qué momento. Los primeros días de enero me llaman para el primer casting Ah, ok. y me avisan que quedé a fin de junio. Y en Ah, ok. julio ya firmo contrato y en agosto viajo, los primeros días. ¿Y eso, esto dónde se grabó? ¿Acá en Buenos Aires? ¿Las Eh, cabinas? la primera y segunda etapa del experimento fue en México. Ah, La ya las cabinas es en convivencia México. y las Ah, voces y la convivencia es acá en Buenos Aires. claro. Ah, mira, lo de las cabinas, no sé por qué pensaba que capaz era acá. O sea, que tuviste que pedir, no sé, licencia o vacaciones. Sí, sí, el Claro. experimento completo dura aproximadamente Por- casi 2 meses. porque quedan aislados ustedes. Sí, ya cuando llegamos a Ezeiza ahí nos sacan el celular. Ay, No podemos no. llevar computadoras, no podemos llevar nada electrónico, nos revisan las valijas. O Ah, sea, en muy. Ezeiza entregas tu celular apagado con el cargador y no se te devuelve hasta el día que vuelvas a Argentina. Wow. Eh, y nada, y cuando llegas a México, a tu habitación, porque cada uno, las mujeres estamos en un hotel y los hombres en otro hotel, alejado de nuestra Claro. ciudad, a varios minutos de distancia. Y bueno, las mujeres estamos en cada habitación una distinta. No nos podemos relacionar, no podemos Eso, charlar. eso también les iba a preguntar. Ustedes no podían hablar en el hotel entre ustedes con No, las chicas. nos cuidan mucho. Hay muchas personas bueno, que trabajan para Ay, la producción y estamos súper cuidadas y no nos dejan charlar. claro. Entonces Bajamos a desayunar y toda nos esa hacen sentar a una mesa. toda esa Sí, burbuja hace que ustedes como que estén totalmente predispuestos para esa situación. sí, sí, sí. Ya el primer día, bueno, con el vuelo y la llegada al hotel y todo eso, es como todo como nuevo, verle la cara a tus compañeras, ¿no? ¿Quiénes van a ser tus compañeras en todo esto? Eh, y después ya el segundo día, como que ya empezás a entrar en esa nube de aislamiento, encontrarte solo en la habitación, Claro. porque cuando llegás son varios días como en habitación porque se está preparando todo, se está montando todo, toda la Claro, no es que escena. llegas y arranca las Claro, no es que cabinas. llegás y ya al día siguiente tenés ya la grabación de las cabinas, ¿no? Hay varios días como de preparación, Ujú.
preparación del vestuario, chequean toda la ropa que llevaste, Claro, te dan ropa para probarte, chequean los audios, los micrófonos, claro, no sé, chequean maquillaje, peinado, zapatos, o sea, hay muchos días de preparación de previos, todo tipo de cosas. Y entonces son como 5 días más o menos, o 6 en habitación, claro. y ahí es como que empezás ya a trabajar tu cabeza, Sí, sí. ya te vas alejando de tu casa, de tu familia, de tus amigos, ya perdés un poco noción Es como una de mezcla la entre realidad. Gran Hermano y, bueno, y Love is Blind. Sí, 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 la verdad que sí. Claro. Y bueno, ¿y la etapa de cabinas cuánto dura? Porque como que ahí pareciera que dura poco, pero no sé. Eh, En realidad sí es poco, pero para nosotros fue una eternidad. Eh, Fueron 10 días, ujú, 10 días de citas y al día 11 es el cara a cara, la revelación con tu match, si es que tenías. claro. Eh, ¿Y tenías cuántas citas tuviste el primer día? 16. El primer día tenés con los 16 hombres Ay, y ellos con los Dios. 16 ¿Y cuánto mujeres. dura eso con cada El persona? primer día, 10 minutos, 10 minutos. O que sea, no son lo nada, conoces básicamente. Decís tres nada, cosas solamente. y te vas. No, llegás a preguntarle cómo se llama, dónde vive, si tiene hijos y por qué vino. Claro. Y nada. Y ya en eh, esa, bueno, para el que no lo vio, pero lo vamos a spoilear, ya en la primera, con Walter, digamos, ya vos ya quedaste flechada por él y- y a partir de ahí es que lo empezaste a elegir o fueron más adelante. el primer día a Walter lo puse 3. Ah, mira, eh, y el segundo día fue como el flechazo con él. claro, El primer día me atrajo, digamos, lo que me dijo, su forma de hablar, como un pibe muy tranquilo, muy sencillo, sí, se lo escuchaba en realidad, porque yo no lo veía. Eh, Nada, por lo que me dijo, iba como con intenciones reales, ¿no? Como con las mismas intenciones que yo al claro, experimento, y bueno, dije, sí, me gusta, entonces lo puse en el ranking. Nosotros al final de la noche tenemos que hacer un ranking de nuestra sí, cita. El primer día fue desde la mejor hasta, digamos, la peor, del 1 al claro. 16. Ahí es ¿Y cuando lo puse quién 3 estaba y al día además de siguiente ya Walter? subió. ¿Qué? Además de Walter, ¿a quién habías elegido? Porque me acuerdo que estaba el otro chico que no me acuerdo el nombre. Leandro. Leandro siempre fue mi Leandro. 2. Sí. Y después también estaba Matías, el Ah, chico que ok. convivió con Eugenia. Sí, sí. Pero como que a vos se Eh, te muestra más con Leandro y con Walter, que, o sea, con Matías no sí, me acuerdo haberla visto esa. sí, tuve varias citas, pero después al segundo día como que ya tuve como un flechazo, una conexión especial con Walter y ahí lo subí a 1 y fue mi 1 por el resto de los Sí, días sí, hasta el vos final. estabas Sí, enganchadísima con él. sí, sí, sí. Es Em, que es muy loco las conexiones que sentís y claro, cómo sentí sentís. genuinamente que, o sea, como que lo conoces y que te gusta de verdad. O sea, ¿sentiste lo Sí, mismo que como, por ejemplo, con esa pareja que tuviste vos o más? No sé. es que es algo distinto, Mm, porque por ahí con una persona que vos conoces acá en tu vida real, vas teniendo, no sé, cita, no sé, un día, 2 días a la semana, y como que te vas contando de a poquito tu vida, o te vas conociendo de a sí. poco. Y ahí es todo tan profundo en cabinas. Todos los días tenemos temáticas, ¿no? Ah, ok, Que no es que hablamos ustedes más hablaban de de lo lo que que se queremos. les ocurría. Yo, de hecho, tenía mucho miedo acá antes de viajar y le contaba a mis amigas, tengo miedo de quedarme callada en cabinas o no sé qué preguntar. Yo me Claro, había hecho hasta una lista de preguntas para hacer. Y claro, no, cuando llegas allá te explican que cada día tiene una estructura, una temática, hay días que hablas de familia, hay días que hablas de diversión, hay días que hablas de proyectos a futuro, de infancia. claro. Entonces, hay como una guía para que vos tengas preguntas y no te pase esto, ¿no? De quedarte callado, no saber qué preguntar. Claro, pero aún así con Entonces, las guías y todo, o sea, yo veía que con algunos ustedes capaz llegaban, no sé, a hablar de cosas que terminaban como llorando o emocionándose sí, y así todo, otros no, o sea, como que también eso era muy, no sé, sí, propio sí, de la pareja, digamos, del momento. sí, es que o sea, ahí es todo muy profundo y lo que se muestra en televisión son minutos, pero Claro, cada día el tiempo de citas aumentaba, entonces cada vez era más tiempo.
ya entras en esa nube de aislamiento y en pensar las 24 horas en eso. Claro. Estás como entregado 100% Sí, sí, sí. a vivir eso. Y bueno, y con estas conexiones que se van dando, con algunas personas te abrís más, con otras menos. Eh, y sí, y yo creo que en esos momentos claves de cuando Ujú. vos te abrís mucho emocionalmente, ahí te das cuenta realmente con quién tenés Claro, una conexión importante. claro. Esa Eh, sensación de querer abrazarlo, ¿viste? sí, Cuando sí, el otro sí. sentís que se quiebra y no poder porque tenés la pantalla de frente y Claro, y sabés que por muchos días aparte, no vas a poder hacerlo tampoco. sí, o sea, solamente ustedes podían hablar con esas personas porque encima en el hotel no podían hablar entre ustedes con las chicas, No. solamente en el lounge, que encima como, yo siento que como ya habían algunas visto la primera temporada, estaban como más estratégicas, entonces no contaban tanto y quedaban como Sí. más calladas. Entonces tampoco que hablabas de mucho, supongo, o sea, como que era más, y también si hablaban era propio de las citas, o sea, como que, Sí, sí. Sí, en el lounge teníamos que hablar, obviamente, de nuestros días, de nuestras citas. claro, Eh, el tema de conversación era ese dentro del lounge. Sí, muchas chicas optaron por ser más reservadas, no contar, o por lo menos hasta que no estén firmes o seguras con su decisión, no contarlo. Eh, en mi caso, yo soy muy abierta y como que sí, sí, vos ya me estabas, cuesta ser, sí, me cuesta ser más reservada o no confiar tanto. mm, Entonces, no, yo ya desde el primer día ya conté todas las citas que me gustaban. claro, Eh, eh, y bueno, nada, sí, así fueron mis días allá. claro. Y encima, ustedes entre las mujeres también estaban como separadas por grupos, puede ser, porque como que eh, no sé, no me acuerdo en qué entrevista vi que capaz no tenían tanto feeling algunas con otras porque parecía como que estaban más separadas, no sé. Sí, pasa que nos pasó también a los hombres, también les pasó lo mismo que a nosotras, Ujú. eh, que viajamos en dos vuelos distintos. Ah, Eh, de las 16 mujeres, un día viajamos 10 en un avión y 3 días después viajaron el resto de las 6 chicas. claro. Entonces ahí ya se formaron como dos grupos distintos. Y ahí vos con quién con Y quién te hiciste amiguita. yo viajé en el vuelo de Lucila, de Morena, de Ah, Eugenia, de Wanda. Bueno, otras chicas que no se mostró su historia, claro, de Julieta, Micaela, Paula de Mendoza, eh, y no, bueno, Aldana, Lucía. claro. Éramos 10 chicas y como que la unión entre nosotras fue como muy fuerte de entrada, porque vos ya en el avión son 9 horas de viaje, creo que fueron, el tiempo de espera, los nervios que Sí, sí, sentíamos, la sí. ansiedad. Todas en la misma eh, condición, digamos. Sí, entonces como que se forma un lazo muy fuerte, sentís que estás en la misma que ellas, que te entendés, que estás viviendo algo único que te está uniendo. Claro, Entonces, en ese momento realmente sentís, o por lo menos yo sentí, como que había encontrado como un grupo de de amigas. amigas, de contención. Sí. eh, Y en ese momento nos llevábamos bien, teníamos muy linda relación entre todas, compartíamos risas, emociones, claro, todo de extrañar o sentir algo y contarlo, abrirte. claro. Fueron como cosas muy lindas, pero sí se formaron dos grupos distintos. Y si bien con las otras chicas del otro vuelo estaba todo bien, nos conocimos, nos saludamos, como que no teníamos esa misma confianza para sentarnos en el lounge a hablar de cómo fue su día, su Claro, cita, o que me cuente sus emociones. sí, Como que cada uno encontró refugio en su propio grupo. claro. Em, ¿Y vos en el lounge llegaste a escuchar si alguna estaba haciendo match con Walter o vos sentís que eras la única que estaba como en su top uno, 2, 3, no sé? Eh, Al final como a la mitad de las citas, comencé a escuchar que creo que tenía citas con Eugenia, Mm, eh, pero Eugenia ya estaba como encaminada con Matías claro, y ella me decía como que lo sentía más como una conexión de amigo que para claro. seguir pensando. Entonces como que dije, bueno, está bien, me quedo tranquila. Y después su cita con Anabel, él Ah, tenía sí, citas con Anabel también como muy avanzadas.
y yo no lo sabía porque con Anabel no hablaba, la verdad, Claro. demasiado en el lounge. Y encima en el hotel estábamos alejadas, porque eso también te unía. Según la ubicación que tenías en el hotel, el piso, Ah, eh, era con quien tenías más relación, porque, no sé, bajabas a desayunar juntas, si tenías algún día libre, bajabas al gimnasio juntas, claro, o al parque juntas. Entonces, también los grupos que se hicieron en las amistades fueron también por la cercanía que tenías en las habitaciones. claro, ahí Y va, bueno, y ahí en se va este caso con entendiendo. Anabel, claro, entonces en este caso con Anabel estaba en otro piso, viajó en otro vuelo, como que no Sí, teníamos sí, no sabían quién era, conexión básicamente. y yo no hablaba de ella, de sus citas. Claro. Y me enteré, al final me enteré que ella estaba teniendo citas con Walter. Pero también a los últimos días que sí hemos hablado, Ujú. ella me contó de la conexión que tenía con Chapa, tenían como una conexión muy emocional. eh, Claro, como que no sentías que se iban a elegir entre ellos, entonces claro, no te movió claro, la aguja, claro. Yo básicamente. sabía, a lo último yo supe que había algunas conexiones, Ujú. pero que eran más conexiones de amistad, no tanto como para proyectar en avanzar el experimento hacia un casamiento. Claro, Entonces, como que no tuve esa inseguridad de saber si me iba a elegir o no. claro. Estábamos como muy seguros los dos. Y ustedes no llegaron a la etapa de irse al viaje romántico, digamos. ¿Eso es porque fueron de las últimas parejas en elegirse o es porque no llegaron a elegirse ahí en las cabinas y como que siguieron por fuera? Porque ustedes después decidieron como continuar por fuera. Nosotros llegamos a comprometernos a través de la pantalla, Ah, no se pasó como eso. todos, pero no se pasó en la serie, no lo Ah, sacaron del aire. Y también tuvimos nuestra revelación, ah, nuestra otra mirá. cara. Y tampoco se pasó en la serie. Es decir, lamentamos que no lo hayan pasado. Obvio que nos hubiese gustado verlo. Y yo Pero creo bueno, que, esta es opinión como espectadora, pero bueno, viendo, o sea, yo cuando vi la de Paula y Eric, como que yo presentía que a Paula no le iba a gustar Eric y que se iba a terminar ahí en el coso de sí. México, en el viaje. Entonces como que capaz con el diario del lunes digo, hubiese estado bueno que vayan ustedes porque siento que iban a dar más show, digamos. Puede ser. La verdad es que no sabemos qué pensar. No sabemos si esos días en Puerto Escondido nos hubiese ayudado a afianzarnos más como pareja, a tener una conexión más fuerte entre nosotros, o si hubiese sido para peor. No sabemos. Bueno, Sí pero nos digamos, hubiese para el gustado reality vivirlo. hubiese funcionado, digamos. Sí. Lo que pasó ahí, bueno, primero fue, no sé, la decisión de no mostrarlo en televisión y Sí, después nosotros ya sabíamos por contrato que de todas las parejas que se formen, que bueno, hay 16 posibilidades, ¿no? De todas las parejas que se formen, se eligen solo a 5 parejas titulares claro, para ir a Puerto Escondido, en este caso, eh, y para mostrar su historia, ¿no? Y el resto de las personas y parejas, bueno, se vuelven y no claro, continúan. Eso lo sabíamos y te lo comunican al día siguiente de la revelación. En mi caso, al día siguiente de la revelación, me fueron a la habitación a comunicar que, que no. que mi pareja fue elegida suplente. Eh, Ah, claro, o sea, se habían elegido a 5 parejas titulares y a una suplente que éramos mi pareja. Y bueno, nada, se me preguntó si yo estaba dispuesta a estar en ese lugar y si lo aceptaba y mi pareja si también lo aceptaba. ujú. Teníamos que estar aislados una semana más, cada uno en su hotel solos, esperando que alguna Ay, pareja se no. baje, porque bueno, podía estar esa posibilidad o no podía estar de Claro, que porque alguna pareja se baje. en la revelación también vos podés decir, tipo, che, esta persona no me parece atractiva o no Sí, lo sé. podés decir. Sí, te Claro. podés bajar en la revelación también, sí. Y en Pero en este la. caso hubo 10 revelaciones este Ah, un año. En montón. esta temporada hubo 10 revelaciones y todas se gustaron, todas dieron el sí. Bien. Claro. ¿Y qué onda la revelación? Porque siento que debe ser una sensación extraña No, y no, una más las locura. cámaras que deben grabar todo ese pasillo mientras caminan, todo. Sí, no, es una locura.
O sea, primero estás muy nerviosa porque sentís, hoy es el día, hoy lo conozco, después de tantas charlas, la última cita con tu pareja, tu match, es de 2 horas y media. Ah, un O sea, montón, arrancás con 10 minutos y la última es de 2 horas y media. claro. Entonces, venís de charlar todos esos días y llega el día que lo ves cara a cara y tenés 20 minutos para verlo nada más. Sí. Nada, mucho nervio, mucho, Igual te mucha dijo, luz, o mucho sea, todo. decidieron comprometerse a pesar de esa situación en la que él como que te planteó que no le gustaba que hagas ese tipo de... O sea, viste que él te dice como que tuvo muy buena relación con la ex y vos le dijiste como que no te gustaría que... No sé si que siga en contacto, pero como que te parecía extraño y a él Sí, como que no le gustó mucho y a pesar de eso como que sí, siguieron. yo no se lo dije en una mala forma, yo se lo dije hasta incluso medio como chiste. Claro, Eh, bueno, o sea, yo cuando lo escuché como que no parecía chiste. y sí, como un poquito me picaba, pero bueno, en ese momento quise buscar la forma de decirlo como más ameno, que Claro, y me molestaba un justo, poquito. Y él la verdad que se lo tomó muy mal. sí, 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 Obviamente en la serie hay un recorte de todas nuestras cabinas, pero en ese momento se lo tomó muy a mal, se enojó mucho. sí, sí. O Eh, sea, vos decís que se enojó más de lo que se ve en el reality. en esa cabina se enojó bastante con Ah, ese mira, tema. Creo que estuve media hora o 40 minutos pidiéndole intentando que se perdón. le pase, explicándole que no se lo dije de mala forma, que fue un comentario, que lo entendía, que yo incluso a mi ex, sí, también si lo cruzo, lo saludo y le pregunto por su vida. Eh, pero bueno, nada, él se lo tomó mal. Igual después la cita la pudimos terminar bien. Bien. O sea, la idea no era pelearnos tampoco. eh, Era esto de conocerte, de entenderte. Sí, Encima sí. estábamos a través de una Claro, pantalla. como que tampoco ves eh, la cara ni él ve no con qué podés ver, no podés gracia lo ver de qué forma te decís. lo dijo, qué expresión puso, si tenía cara Claro, buena, mala. Eh, Nada, es una locura estar atrás de una pantalla. sí, sí, sí. Entonces algunas cosas se pueden Se pierden, interpretar sí. mal. Sí, sí, sí. eh, pero bueno, nada, yo siempre traté de entender que esto era un conocerte de a poco, eh, ¿Y qué y, sentiste cuando él te y regaló entender el tus libro palabras. que le dedicó a la ex? Eso fue como también muy extraño porque Pasa que no fue se al día entendía si siguiente. él quería ser tierno o qué, pero quedó mal. O sea, en las redes lo mataron como diciendo, ¿qué haces? Sí, encima fue al día siguiente de estar como este enojo por lo que yo le dije del comentario que no me gustaba que siga en contacto. Claro. Fue al día siguiente. Bueno, uno a Eh, uno, digamos. Vos te la mandaste y él se la mandó. eh, y bueno, nada, sí, obvio, cuando lo vi su nombre y dije, wow, escribe libros. Y después cuando vi el título y me empieza a contar los motivos, como que yo hago un gesto de ¿qué me está Sí, diciendo? sí, me está ¿Esto es jodiendo este real? pibe. ¿Lo que está sucediendo es un chiste? No entendía muy bien. Nada, yo estaba media ahí mirando el Aparte con libro. todas las cámaras como que estás como en modo meme, tipo, no sé, no sé qué decir. Yo no lo podía creer. Y bueno, nada, pasa que encima él te habla como muy sincero, Claro. eh, muy claro, y él me explicaba los motivos, y él se emocionaba al Ay, no, contármelo. aparte, todo esto, o sea, estás vos sola con esa situación. En la vida real, vos vas, le contás a tus amigas y tus amigas te dicen, amiga, no, o sea, es cualquiera y ahí Claro. vos vas, te enojás, le decís, qué sé yo, y bueno. Pero acá es como que decís, eh, bueno, no sé, no sé qué hacer. Sí, él, bueno, él me cuenta a través de la pantalla los motivos por el que me los regala a mí, que para él había sido algo muy importante, poder Claro, poner en palabras lo que sentía, y ahí es cuando me empieza a contar esto de que él no es tan demostrativo, tan expresivo, que a él le cuesta mucho, claro. entonces como que su camino para poder demostrarlo es esto, de Bueno, poder escribir, te y hubiese yo lo escrito un tomo, yo lo poema. tomé. Yo lo tomé como, qué sé yo, un lindo gesto y también sentir que el otro se abre hacia vos, se está Claro. abriendo en confianza a contar lo que le pasa, sinceramente. Y no lo tomé a mal, o sea, un poquito me hizo ruido.
pero traté de tomarlo como un lindo gesto y quedarme con lo que él me dijo, Claro. de sus sentimientos. Y después cuando voy al lounge de mujeres, todas se empezaron a pasar el libro, se reían, y bueno, me daban un poco de máquina. Después empezamos a leer un poco lo que decía adentro y como que no era muy bueno para regalárselo a una chica que estabas Claro. conociendo. Si querés casarte con esa persona, no se lo regales. Y Contale que bueno, hiciste un libro, y bueno, sí. estábamos a un día de comprometernos. Ay, no, no, yo Al lo día siguiente nos mato. comprometíamos. Pero bueno, habíamos tenido tanta conexión en cabinas, habíamos hablado de tantos temas, teníamos como tantas ganas de abrazarnos, nos queríamos, sentíamos que nos queríamos conocer realmente. Claro, Entonces, yo creo que todo lo lindo que vivimos en cabinas no merecía ser descartado por eso. por ese gesto del regalo Ok, o por su enojo con la ex. Creo que fueron cosas que pudimos charlar y que la pudimos resolver. eh, y nada, y que fue parte de la experiencia. Hoy sí, sí. el libro hoy es una anécdota genial, Sí, sí. Bueno, él me está facturando divierte, ahora me con mato eso. de risa. Con él también me he matado de risa por el tema del libro. Lo tengo todavía de recuerdo. Qué Lo risa. leí una vez, la gente quiere saber si lo leí ahí en mi aislamiento. Ahí sí, Eh, porque ya, viste, decís, bueno, a ver qué tanto le claro, sí, dice. me lo leí completo. Tiene cosas muy lindas, tiene frases muy lindas. Eh, y bueno, nada, hoy lo tengo ahí guardado, pero te recuerdo. Claro. Y bueno, entonces ustedes no quedaron como suplentes, no fueron al viaje romántico, pero decidieron como continuar su relación por fuera, digamos. Igual tuvieron esa semana de aislamiento sin, o sea, sin ver a Mm, nadie y sin verse entre ustedes. exacto. Y volvieron a Sí, en Buenos realidad Aires. no tuvimos tanto tiempo para conocernos acá en Buenos Aires. Ah, Nosotros tuvimos la posibilidad de volver a Argentina juntos, o sea, en Puerto Escondido hasta el último día no se había bajado nadie, entonces, claro. bueno, ya no tenía sentido que nosotros estemos ahí esperando una decisión, así que nos volvimos a Argentina y Ujú. pudimos viajar juntos. Y ahí es cuando, bueno, retomamos el contacto, no sé, era muy loco porque sentís que lo conoces un Claro, montón, pero es un desconocido. sí, sí, sí. Una cara que vos, no sé, no Como estás que acostumbrada a tenés ponerle cuerpo, cara a esa familiarizada la voz. voz, digamos, no, Claro, no su es una cara. locura. Y bueno, nada, ahí empezamos, digamos, a continuar nuestra relación, viajamos a Argentina, y cuando llegamos a Argentina ya nos dan el aviso de Paula Ah, que decidieron no continuar la convivencia en Buenos Aires. claro. Su vínculo terminaba en Puerto Escondido. Entonces tuvimos poquitos días, 2, 3 días tuvimos para estar en nuestras vidas. ¿Y ahí se Eh, vieron esos 2, 3 días? en esos días O, nos vimos, sí, sí, creo que nos vimos todos los días de esos 3. ah, Y volvimos, así como volvimos, fueron 2, 3 días que sí, la verdad que nos vimos todos los días y subimos a convivencia en Buenos Aires. Pero bueno, como que nunca pudimos bajar sí, a la a realidad. tierra, a nuestras vidas. Porque en Yo esa quería ver a mi convivencia, familia, pero creo que él no, no claro, sé, en una esa convivencia locura. también se pidieron los días de trabajo y todo, o sea, se vivían como medio como en una burbuja. En la convivencia ya teníamos que empezar a trabajar. Ah, Él ya empezó a ir a la oficina y yo pedí trabajo remoto para claro. no salir. Eh, pero bueno, en el medio de la convivencia, del conocerte, de repente vivir con alguien las 24 horas Ay, sí. y pensar en casarte, decidir casarte o no en 15 días, también teníamos que trabajar. Así que, y todas las cosas que pasaban en el medio, ¿no? Sí, De como que todos estás esos como medio cruces. destartalado, porque no estás ni en tu vida real ni en el reality, No, porque seguís estando en Buenos Aires con el celu, todo, y es sí, raro. es una locura. Por eso siempre digo que es una mezcla de emociones, que estamos atravesados por mil cosas que nos Claro. suceden. O sea, estás en una casa que no es tuya, con cámaras fijas en todas las ¿Eso los paredes. inhibía un poco o ya Al me... principio sí, o sea, el primer día era como que mirabas todo, el segundo día también, y después como que ya estabas como entregado, ya era parte de tu vida, parte de tu Claro, rutina. Ya claro. sabías cómo era cada día y ya te levantabas y ya sabías que iba a ser así. Eh,
ya estabas entregado. Claro, Pero bueno, también estábamos muy cansados y bueno, se nos nota en la cara. sí. Los últimos episodios nosotros pudimos hablar y nos mirábamos y decíamos, por favor, esa cara de cansados, estábamos destruidos. Ay, sí, me Y, imagino. y es que estábamos cansados Porque aparte físicamente. era eso más los planes que les ponía la producción para ir, venir, qué sé yo. Entonces eso Y, también implicaba salir a todos claro, y lados. no es que te podías tirar a dormir una siesta, Claro, porque a veces no había tiempo. claro. Estabas como al palo, al palo, al palo todo el día. Y Y esto sí, también que vos no te despertabas cuando querías, quizás un domingo, que era un día más relajado, pero por ahí te despertaban a las 6 de la mañana y ah, arriba, Dios, actividad, eh, y por ahí todo terminaba, no sé, 1 de la mañana, recién claro, ahí a bañarte, ir a dormir, al otro día lo mismo, palo y palo. Entonces, ya al final estábamos con el cuerpo muy cansado, esto de las emociones que veníamos desde las cabinas, ¿no? claro, Muy cansados emocionalmente, mentalmente muy estresados, porque bueno, acá en Buenos Aires se sumaron nuestras vidas y había sí, problemas en nuestras vidas, de nuestros trabajos, y sumado a todo lo que estábamos viviendo ya hacía mucho tiempo, era como un desgaste total en todos los claro. sentidos. Pero a Em, su vez queríamos, o sea, fuimos para para casar, probar una conexión y queríamos seguir ahí, queríamos seguir intentándolo. Entonces, pese a todo lo que claro. nos pasaba, intentábamos hacer lo mejor que podíamos. ¿Y cómo A se ver llevaban si. en la convivencia? ¿Bien o fue difícil también? Los primeros días fueron difícil Mm. porque, bueno, esto de conocerte con el otro, Sí, ¿viste? no sabes si quiere Eh, cocinar, si es limpio, claro, sucio, vos que tenías 800 cremas, sí. Este tema de las personalidades, ¿no? Que más claro. allá de que por cabinas nosotros hablamos y más o menos sabíamos cómo era el uno y el otro, después la realidad es ponerlo ahí, Claro, digamos, ya. la cabina es como la teoría y después la Claro. convivencia era, bueno, a ver. Después, ya en la convivencia, tenés que ir a dormir con esa Ay, qué persona, raro. levantarte y ver cómo es el día a día. Esto, ¿no? De, no sé, qué le gusta comer, si quiere cocinar, si no tengo ganas de cocinar. O ahí también empieza ya nuestra vida propia, ¿no? De Sí, quizás contestaciones. Un día, no sé, me levanté cruzada y le contesté mal y tipo, ¿por qué me hablas así? sí, sí, sí. Cosas de la convivencia normal de una pareja en su vida, en su casa. Y ahí Eh, en la convivencia, bueno, más allá de esa noche del asado, que en un ratito vamos a ir para ahí, algo que creo que no te había gustado mucho era que era poco demostrativo o cariñoso, habías dicho, puede ser. sí, claro, y la discusión entre nosotros venía por ese lado de que él me decía, pero Andrea, yo te dije que yo era así, te lo dije Claro, en cabinas. O sea, te regalé el libro de mi ex diciéndote que lo escribí justamente por esto. Y sí, es verdad que yo me comprometí con él en cabinas sabiendo un poquito cómo era su personalidad, pero bueno, después vivir es otra cosa distinta, ahí te chocas con la realidad. claro. O sea, Eh, siento que sí, es verdad, tiene razón querer así, pero bueno, también si sos una pareja como que buscas un equilibrio y decís, y bueno, está bien, yo sé que no soy tan así, pero por esta persona que amo mucho, un poco lo voy a yo intentar. creo que igual a él le pasó también lo mismo, quizás él sintió en cabinas que yo era un poco intensa, eh, y claro, y después cuando fuimos a vivir se dio cuenta Lo que era confirmó. intensa por 5. Yo creo que le pasó un poco lo mismo. eh, pero bueno, por eso los primeros días, sobre todo, fueron difíciles porque fue esto de conocernos, Sí, entender. aprender a subir, bajar nuestras intensidades, entender que él no era quizás de la forma que yo esperaba, Mm, de esto de la demostración, ¿no? O del gesto. mm, Eh, Esto de esperar más del otro, ¿no? sí, Esto creo que es esperar más del otro cuando el otro es como claro. es y lo quiero así o no. Pero bueno, nada, no sé, los 2, 3 primeros días fue duro por esto, por conocerte y quizás reclamarlo y que la otra persona te diga, bueno, pero yo te dije Yo que soy era así. así, ¿qué esperabas? Ay, Eh, no. pero a su vez, no es que te querés separar, porque vos sentís que lo querés mucho.
Yo ya Sí, sí, estaba como sí. Vos enamorada ya en estabas mi entregada. cabeza. Es más, vos te querías casar a pesar de que él te estaba diciendo que me parece que no. Sí, sí, yo Vos reconozco te... que estaba como muy ciega con ese tema. Yo quería cumplir el experimento en su totalidad, pero, o sea, también lo que vengo diciendo que mucha gente me escribe como que estaba desesperada por el casamiento y que yo me quería casar con cualquiera. A ver, o sea, no era desesperación, o sea, yo tenía ese deseo para mi vida y yo me anoté muy ilusionada con que ese deseo se Claro, pueda hacer realidad, pero enamorándome de una persona, o sea, no sí, con sí, cualquiera. Y yo desde cabinas sentí que mi conexión era muy especial con él y yo sentí realmente que él era la persona sí, sí, que yo deseaba encontrar ahí y por eso avancé y yo realmente estaba muy enamorada de él. Eh, y yo sé que teníamos muchos problemas en la convivencia, de mm. comunicación, de conocernos. Estábamos, como te digo, muy estresados en Sí, un bueno, es contexto muy como que también particular. se intensifica todo, o sea, Claro. Entonces, para mí, que se lo digo en la serie, que para mí afuera todo iba a ser distinto, íbamos a volver a nuestras vidas, íbamos a estar más tranquilos, mm, no íbamos a tener todo ese contexto que nos confundía. Y yo sabía que era una locura casarnos en 15 días, pero yo pensaba que era como el inicio de nuestra historia, claro, casarnos, como que no era el fin claro. de nuestra historia, era el comienzo. Pero Y yo eso también no sentía, sentías que era como muy, o sea, no sé, como que, a ver, para mí el casamiento es importante, pero no sé si es todo en mi vida, pero si de repente me dicen, che, en 15 días tenés que casarte con esta persona, y lo pienso un poco, por más que para mí sí, sea un papel, es como que, en ese momento te juro que no razoné cuál era el mm, mejor camino. Yo estaba como ciega que era mi deseo, que yo había encontrado a la persona claro, y no podía ver que no estábamos en una situación de casarnos legalmente. No tomaba quizás la razón de la dimensión. seriedad que tenía, que era un casamiento legal y real, Sí, sí, sí. no era solo para la cámara, y no tomé conciencia de eso. Obviamente con el tiempo sí, Claro, lo vos pensé, lo charlamos y lo acepto que sí, que cuando gracias a Dios él tomó esa decisión, fue el eh, más porque si consciente, se dejaba digamos. llevar por lo que hablábamos y por lo que yo le decía, nos hubiésemos casado, digamos, forzadamente Sí, y no, capaz no era hubiese peor. llevado a nada ese casamiento. Sí, Así que no tenía sentido casarnos. Sí, fue muy lindo conocernos, lo que vivimos fue muy lindo, con sus cosas buenas o malas, ujú, pero bueno, yo siempre digo, por algo pasan las cosas, por algo fuimos elegidos para participar, por algo nos conocimos, nos elegimos y vivimos todo lo que vivimos. Pero bueno, fue un experimento, claro, era ver si funcionábamos como pareja para un casamiento o no. Y bueno, y no, en ese poco tiempo que duró el experimento no alcanzó para funcionar como pareja. claro. No estábamos listos para un casamiento, pero yo en ese momento no lo pude ver. Vos Lo pude ver te, con el tiempo. viéndote después en el reality, o sea, viendo los capítulos, como que te desconoces o sentís como que, Sí, sí, estaba como muy en claro, una y no podía razonar, no podía pensar. eh, Cualquier cosa me afectaba, estaba muy susceptible, muy claro, vulnerable. que eso es lo que llama la atención cuando pasa esto de, bueno, para el que no lo vio, lo está por ver, hay una actividad que tienen ellos donde se juntan todos en un asado y no solo se juntan las parejas que quedaron haciendo match, sino que como que también entran terceros que tuvieron un posible match con otros participantes y dentro de esa gente entraron las que en su momento eran tu grupo de como Sí, más confianza, sí, Morena, Lucila y ¿alguien más fue? Y Fran, pero bueno, Fran sí, no lo conocías, sí. digamos. Y bueno, ellas después de ese asado te cuentan que habían visto a Walter con Wanda hablando Sí, como muy cerca, que yo, siendo espectadora, como que digo, si realmente hubiese pasado, yo creo que lo hubiesen transmitido porque hubiese sido sí, muy interesante
para el programa, pero bueno, como no lo pasaban, decíamos claramente, o sea, no era tan así como te Sí. lo contaron tus amigas. ¿Vos Pasa sentís que que te lo contaron desde, como desde, con buena intención? Porque como, no sé, era como raro eso. eh, O por lo menos en la forma en que lo sí, contás vos sí, pareciera que lo hacían como más sí. de bicha, no sé cómo decirlo. Sí, o sea, no hay imágenes de ese momento Mm. porque el asado ya había terminado Ah, y ya no había cámaras, o sea, ya se habían sacado las luces, ya se había desmontado todo. claro, Es más, se estaban yendo ya todos en sus autos a sus casas y nosotros, las personas que convivíamos, ya estábamos bajando hacia nuestro departamento. claro, Por eso no hay imágenes. Lo que sucedió fue que estaban ellos, Wanda y Walter, charlando en secreto para que no escucharan personas, obviamente, de alrededor lo que estaban claro, charlando. Y estaban cerca por este tema de que estaban hablando en secreto, claro. pero no por otra intención. Eh, y nada, yo había visto que estaban charlando, pero no di bolilla, no di Claro, como bola. que no seguiste tu instinto, que básicamente era Claro, nada, y te dejaste sí, también contando todo lo que decís, que estaban cansados, emocional, sí, físicamente, todo. sí, Claramente que te digan, ¿viste que Walter y Wanda claro. No, están hablando bueno, en juntos? ese No te momento sumó. yo veo que están charlando, pero no di bola. Y me vienen a dar un beso Morena y Lu, porque se estaban yendo para llegar a su auto, que las estaba esperando. Y cuando me saludan, me dicen, ¿los viste cómo están? Qué cerquita que están. Claro. Y yo vuelvo a mirar la situación y como que digo, tienen razón. No, no, Eh, yo entré en una. tienes razón, Nada, dice. y ahí es cuando vuelvo al departamento, yo ya me empecé como a poner un poco mal. Sí, Ellas me van mandando mensajes mientras viajabas en el auto. Y a todo esto, yo lo que quiero decir es que el asado fue al tercer, cuarto día de convivencia. claro. Y nosotros tampoco sabíamos que iban otros participantes. Sí, eso Nosotros escuché. pensamos que el asado era entre las parejas que estábamos conviviendo. Entonces, como que fue un shock verlos llegar a todos. Era Claro. como mucha información para nosotros. Sí, Y como después que los quedas comentarios que hiperestimulado. hubo, claro, en estos días de convivencia, que nos estábamos conociendo con mi pareja, claro, o sea, nos íbamos diciendo como cosas que nos molestaba del otro para ver si era nuestra forma de ser o si podíamos mejorarla, ¿no? Y él me decía que notaba esto de mí, que yo no le decía las cosas que me molestaba. Claro. Entonces, yo vi que esa situación en mi cabeza me molestó, entonces decido llegar a nuestra casa y decirle, che, o sea, vi esta situación recién y la verdad es que me incomodó. Yo sé que no estabas hablando de otro tema, seguramente era de Fran, pero me incomodó la forma, o sea, te pido que no lo hagas más. Sí, Eh, y nada, esto como para poder decirle lo que me molestaba, empezar a decirle lo que me sí. molestaba. Y ahí Y, ya y no ahí, bueno, retorno. él se lo toma mal, se enoja, bueno, me saca en cara que yo estuve abrazada con todos los chicos toda la noche, Sí, eh, es que verdad. bueno, no Te fueron dice todos los eso. chicos, fueron dos. Yo en ese momento sentía una amistad muy linda por Chapa, porque habíamos Claro. tenido muchas cabinas con Chapa, entonces sentía como que teníamos una conexión de amistad, con Ezequiel también. Entonces, bueno, nada, como que la situación empezó a girar en otros temas. Yo en el momento me doy cuenta eh, que bueno, que estando en pareja también como que tendría que tomar otra actitud. Si bien no Sí, dejar de sí. ser amiga de mis amigos hombres, pero obviamente si veo que a mi pareja algo le está molestando, obvio, sí, No, para mí respetarlo y no ahí, o sea, era seguir incomodarlo. tu instinto, que era que no te había molestado hasta que te lo dijeron. Claro, Si y vos bueno, creo que y yo seguías en reconozco en el esa, momento como que estaba mal lo de Wanda, que en realidad era una estupidez, no tenía o sea, sentido. son esos celos que uno tiene que decir, ok, estoy celosa, pero sé que no tiene sentido, no lo Sí, voy y a... yo te juro que me di cuenta como al instante que no tenía sentido Claro, estar discutiendo por eso, pero te dieron o mecha y habérselo vos arrancaste. planteado, pero ya se lo había dicho, ella se había Ya está, enojado, ya se había enojado, ya se ya. había montado al tema de los chicos. Yo Claro, trato de pedirle disculpas,
porque yo tampoco se lo dije para pelear, yo solo le quería decir mi incomodidad. Claro, Y bueno, y todo terminó en una discusión sin sentido. Él termina durmiendo en el sillón, yo me sí. sentí muy mal, obviamente yo como mujer me sentí muy mal en ese momento, eh, porque no sé, tampoco había sentido que había hecho algo tan mal para que él se lo tome de esa forma. Sí, él Eh, como que capaz lo que tenía es que eso, era como muy, como se dice, como muy categórico, como bueno, esto no me gusta y no me claro, gusta y bueno, y pero eso bueno, que decías vos, también, que sentías que te hacía sentir todo el tiempo tus errores, que bueno, capaz eso es algo que no sé si con otras parejas lo habrá tenido, pero capaz algo para mejorar que de él él, algo ha digamos. comentado de que bueno, que son sus defectos, que él está tratando de mejorarlo. Claro, Pero bueno, como todos, que tenemos sí, defectos obvio, y virtudes. Y también esto de conocernos, como te digo, el asado fue el tercer, cuarto día de convivencia. Eh, Nos estábamos conociendo, pero al fin y al cabo éramos dos personas desconocidas ujú, y nada, y los dos necesitábamos espacio. claro, Porque yo también, no se muestra todo lo que vivimos en la serie de forma completa, pero en otras circunstancias yo también me he enojado por algo y también necesité mi espacio claro, y estuve, no sé, en la habitación acostada eh, sí, sí. sola y bueno, y entiendo que en ese momento él necesitaba pensar eh, cómo seguir, si seguir o no en todo esto, si valía la pena, Sí, la yo conversación siento que que esta teníamos. situación de la cabina y esta como que no favorecían a la pareja, pero el ultimátum fue esto que, o sea, en lo que se mostró en la serie, vos cuando hablabas con él decías una cosa y después Sí, con tus amigas contabas como algo medio sí, distinto y entonces y él terminó hablando con ellas en un momento, creo que en la sí. despedida de Despedida soltera. solteros, y ahí es cuando él dice, bueno, no, tipo, si hablas una cosa con otra, si conmigo decís Sí, otra, sí, lo que a mí eso me fue lo que pasaba, más a él no le terminó de cerrar, me parece. sí, es que, bueno, un gran error mío en cuanto a pareja, que obviamente lo tendría que haber trabajado en terapia, y bueno, hoy en día también lo trabajo. En ese momento no hacía terapia, también algo que me jugó en contra. Yo antes del IP no hacía Ah, mira, terapia. ¿y empezaste a partir de Eh, esto? Sí, yo la verdad es que nunca creí en la terapia, Mm, entonces la verdad es que no fui preparada con claro, herramientas, con una contención para afrontar todo lo que iba a vivir o para poder resolver estas situaciones que me estaban pasando. claro, Eh, no estaba preparada para eso. Lo aprendí después del IB. Cuando terminé el IB, empecé terapia y ahí empecé a trabajar todas estas cuestiones. Pero claro. bueno, en la convivencia a mí me costaba mucho el tema de la comunicación con él, eh, porque quizás no sabía cómo iniciar una charla sin que se torne incómoda Claro, o sin que él se lo tome a mal. Yo en ese momento sentía que él se tomaba como mal a todo lo que yo decía, claro. entonces yo no sabía si decírselo, si no decírselo, con qué palabra decírselo. Eh, También esto lo dije en el reencuentro, no sé si salió, pero nosotros teníamos como pocos días para convivir y yo quería que sean de la mejor manera posible. Claro. No quería estar discutiendo todo el tiempo. Entonces, por eso hay cosas que quizás se las contaba a mis amigas y a él no. Amigas de ese momento que yo creí que eran mi amigas, mi grupo de contención de apoyo. Yo Hoy sentía que ellas viéndolo a la entendían. distancia, ¿sentís que, o sea, te sirvió ese grupo de amigas o medio que, No, yo con el paso del tiempo y hoy mirándolo entiendo que no sé qué intención tenían ellas, si ujú, realmente ayudarme, darme consejos, pero bueno, hoy mirándolo un poco de este lado, siento que muchas querían seguir dando show pese a no claro, estar en la convivencia, entonces decían y hacían cosas como para picarla un poco y seguir perteneciendo. Y bueno, nada, igual yo en ese momento las quería mucho, confiaba mucho y claro, el error fue mío de apropiarme de lo que me sí, sí, decían y meterlo en juego en mi relación. Eh, Obviamente hoy me arrepiento de esas situaciones porque tendría que haber actuado de otra forma, centrarme más en mi pareja, en no escuchar nada
del alrededor, enfocarme en eso, que era nuestro fin, conocernos Sí, y ver que estábamos listos para seguir avanzando. Pero bueno, lamentablemente ahí se bajan, tomé porque, decisiones equivocadas y esto de que no supe resolver, que no supe afrontar, claro, era muy difícil. Yo estaba muy cansada, no sabía realmente qué era mejor o peor. Y bueno, nada, hice lo que pude, actué como pude. Hoy, sí. obvio, de estas cosas me arrepiento. Sí, Eh, también siento que al presentárselos a sus familias, cada uno, como que eso también decís, bueno, ya está, ya te presenté como que, no sé, obvio que uno no tiene que casarse igual por conocer a las sí, familias, pero como que en ese contexto me da la sensación que decís, bueno, ya está, ya hice todo esto, ya está, conocernos con casémonos. nuestras familias y amigos, que no se mostró en la serie, pero yo conocí a sus amigos y él a mis amigas. Mm. Eh, Eso fue muy importante también para nosotros. ¿Y tus Es amigas de como la que vida real cuando, qué te decían de Walter? ¿Les gustaba eh, o...? cuando lo conocieron en persona y lo escucharon hablar, les pareció como una buena pareja, Ujú, alineada, digamos, a lo que soy yo o a claro, lo que yo buscaba. Pero ellas no sabían mucho de nuestra convivencia, claro. porque yo no hablaba mucho con ellas por celular. Ah. Como que me refugié mucho más en el grupo del Y sí, reality, porque porque, tampoco te entienden en el contexto en que estás, entonces es como claro, difícil explicarles. yo sentía que las chicas del reality ya conocían todo, nos conocían a los dos y Claro, sabían de lo que les hablaba, no les tenía que explicar todo. claro. Entonces, por eso es que me refugié en ellas y no en mis verdaderas amigas. Pero bueno, igual también, o sea, no culpo a No, la no, gente de obvio, pero bueno, alrededor. en Esto el fue un programa, experimento, era ver si funcionábamos, ¿no? Era probar una relación y evidentemente no funcionamos. O sea, mm, quizás por los errores o quizás porque no estábamos destinados el uno para el otro. Por algo nos conocimos, sí, sí, seguramente para vivirlo y para aprender el uno del otro y de las experiencias que tuvimos. claro. Pero bueno, nada, no culpo a nadie, o sea, fue el destino Y después de era eso. ese no que decidieron no, o sea, no llegar a la parte del, porque vos te llegaste a probar el vestido, todo, pero Mm. no llegaron a la parte del casamiento. Después de ahí, ¿ustedes hablaron por fuera o fue como realmente tipo, no continuamos en el reality, tampoco en la vida real? Porque vos un poco que planteas eso, que no querías seguir si no era ahí. Claro, yo vuelvo a decir, como que en ese momento no razoné muy Claro. bien las decisiones o las posibilidades. Quizás en ese momento yo lo sentía como un rechazo Mm, o algo que me dolía mucho que no se dé. Pero bueno, la realidad es que cuando terminamos la convivencia, yo quedé muy dolida. sí, Nada, son personalidades distintas, ¿viste? Yo quedé muy dolida, muy angustiada, no quería hablar con nadie, no quería ver a nadie, me encerré en mi casa, no salí por muchos días de mi casa. ah, o sea, te Eh, afectó realmente. Me afectó mucho, muchísimo. Y él se lo tomó de otra forma, él prefirió salir, juntarse con gente, charlar con gente, fue su forma de salir de esta situación, porque Sí. él también, digamos, la pasó mal, o sea, no es No, que sí, para él fue es un divertido lo que bajón. pasó. Pero bueno, cada uno lo tomó de una forma distinta y por varios días no hablamos. Y después, bueno, esto del conventillo entre Mm, grupos de chicos, chicas, siguió existiendo. A él le siguió llegando como información de cosas que yo decía, ¿no? De esto, de cosas que yo me desahogaba con ese grupo y sí, bueno, nada, fueron claro. días como de reproches, de enojos en el post, no convivencia. Eh, pero bueno, nada, tuvimos así como un par de días que no tuvimos contacto, después tuvimos contacto como para hacernos más reproches de lo que Claro, habíamos dicho o habíamos dicho. Y después estuvimos bastante tiempo sin contacto. pero Eh, nunca retomaron como la relación. Fue Vínculo de, no, para no. hablar, putearse un rato y Vínculo cortar de ahí. novios, no, nunca más tuvimos. Con el tiempo sí pudimos vernos, disfrutar días de quintas, disfrutar Claro, porque cumpleaños. ustedes se seguían viendo los grupos,
porque claro, también el reality no estaba al aire, entonces tampoco podían subir nada y se Claro. juntaban entre ustedes con los grupos Sí, y tenían sí. que verse ahí. Sí, en noviembre, diciembre fueron 2 meses que nos juntamos bastantes, Mm, todo el grupo de participantes. Íbamos todos a cumpleaños o a cenas, mira, salidas, quintas, y bueno, y ahí teníamos buena relación, digamos, mm, compartíamos días, o sea, no somos amigos, no tenemos vínculos de amistad, pero compartíamos y nos divertíamos en grupo, bien. juntos. Pudimos hablar de lo que pasó, eh, yo le pude contar nada, cómo me había sentido, lo difícil que había sido para mí los días posteriores a la convivencia. Y bueno, Sí, nada, entre nosotros está todo hablado, está todo sanado. Eh, Después yo decidí este año como normal. eh, volver a mi vida, bajar más a Hasta que tierra. salió el reality de nuevo y como que ahí un poco que aflora todo. Claro. También, Yo no sé, ¿vos encima, sentís que sí. duelaste la relación que tuvieron? O Sí, sí, yo creo que sí, pero bueno, ahora cuando todo salió al aire fue como un porque revivirlo. también eso es fuerte, porque uno, bueno, corta con una pareja, está bien, se pone triste, todo, ve las fotos, llora solo, pero acá te pasan tu relación en Sí, programas y todo el mundo comenta, como que debe ser también claro, raro. claro, esto de sentirte expuesta, también fue mi decisión, pero sentirte expuesta, Mm, con, bien, no fue nuestra intimidad porque sabíamos que estábamos filmados las 24 horas, pero bueno, nada, sí, que la sí. gente te escuche hablar O sea, tus o sentimientos escenas eran de nuestra reales, no es vida. que estabas inventando algo. Claro, no, es raro, también es loco vernos, revivir cosas que no nos acordábamos. No sé, la primera parte de los episodios que muestran cosas lindas de nuestra relación. La verdad que nosotros tuvimos tantas peleas al día de hoy Sí, que ni nos acordábamos de lo lindo que la pasábamos claro. juntos. Porque, o sea, de verdad los dos teníamos una conexión muy linda. Tuvimos momentos muy Sí, sí, divertidos. Yo con era, él era prometedora a pesar de esas yo dos con él me situaciones. divertía mucho, me la pasaba riendo. eh, Él tenía momentos como muy fríos y también momentos muy tiernos. Claro, Nos llevábamos muy bien a veces y esas fueron las cosas que nos llevaron como a avanzar y a claro, creer en que la relación podía funcionar. claro. Pero bueno, después cuando ya se tomaron decisiones equivocadas, de que ya dejamos entrar como mucho al contexto El de ruido de afuera afuera. dentro de nuestra relación, ya como que ya no Claro, tuvo sentido seguir. Pero bueno, tuvimos cosas muy lindas y yo hoy prefiero quedarme con todo eso y fue lindo de verlos, nos pusimos contentos cuando vimos los el, episodios porque dijimos, che, mirá qué lindo. hablaron Eh, ustedes mientras pasaba el reality de sí, los sí, capítulos. nosotros estuvimos contacto hasta el reencuentro, Claro, porque el hasta... reencuentro, para el que no sabe, se grabó ahora, hace un par de semanas, digamos, y Sí. esto pasó el año pasado, entonces como que hay un lapso de casi un año, Sí, ponele. sí, Eh, sí, sí. De hecho, yo venía con meses sin hablar con él, sin verlo, porque yo no fui más a juntadas, no fui claro. más a cumpleaños, ya no hablaba mucho por chat en el grupo ni con él, y Mm, volvimos a tener contacto ahora por el tema del estreno. Y ahí sí, tuvimos contacto, en cada estreno hablábamos de lo que veíamos, claro. hablábamos de las redes, ¿no? De los comentarios. Pero bueno, nada, después del reencuentro pasaron algunas Se cosas. volvió a También picar estamos ahí, como, sí, como que se vi volvió a que... picar, se volvió a picar, pero bueno, pasa que, o sea, no estamos acostumbrados a esto, nosotros No, somos claro. personas normales. Pero se volvió a picar eh, porque como que reflotaban los temas que ya habían pasado o porque habían leído los comentarios, mm, entonces eso les molestaba. Porque no vi que, porque no sé, por ejemplo, él fue a Bondi y no sé, como que hizo mención de que estuvo con otras mujeres y eso vi que como que te enojaste por sí, eso. ¿Qué te sí, sí, enojó pero de eso? no fue por lo único que me enojé. Habíamos tenido como dos discusiones Mm, post reencuentro. Nosotros, en, nosotros, la realidad es que nos queremos mucho, ujú, o sea, lo que vivimos nos une y nos va a unir y tenemos un lindo recuerdo de cada uno. El conocer a nuestras familias fue muy importante para cada uno. O sea, para nosotros no es algo que quedó como en el sí, al pasado y que no paso. nos importa. Sí nos importa, nos tenemos mucho aprecio, nos deseamos lo mejor.
Y nada, y por eso teníamos un lindo vínculo. Y habíamos prometido apoyarnos en todo esto, no hacernos daño, Claro. no fomentar el hate el uno con el otro, cuidarnos, ¿no? Como compañeros que fuimos, ¿Y que sentís nos que se apreciamos. cuidaron post Claro, reencuentro? y en estos días, bueno, esto, ¿viste? De decir algo al aire que quizás no lo pensás muy bien o lo decís apurado, eh, o escribir algo en algún comentario Claro, y bueno, y nada, y pasaron estas cosas. claro, que a vos no te gustaron. Yo vi un comentario que no me gustó y nada, y le dije, che, esto no fue lo que acordamos, no está bueno. Bueno, eso que dijo al aire que también me molestó. O sea, hoy entiendo, porque a mí también me pasó en estos días de decir algo al aire que no estaba bueno, o de decirlo de forma enojada, quizás sin pensarlo tanto, Sí, o sea, no o tienen la decirlo, experiencia de ir a un claro, programa y que los entrevisten, porque acá como que, bueno, no sé, yo recién también arranco, pero ahí como que siento que los otros que son periodistas, te hacen la pregunta y vos quedás como ahí medio claro, no pedaleando en sabes el si aire. responder, no responder, como Sí, que no sabes qué hacer en ese momento en vivo. Bueno, hoy lo puedo entender, pero en ese momento, hace unos días, cuando hablamos y yo le planteo esto, que me había molestado, sí, nada, o sea, la charla terminó en discusión y, y nada, y yo decidí que no quiero tener más contacto con él. O sea, por lo menos en este claro. momento yo siento que no estamos para poder seguir charlando. O sea, ¿no Ojalá, irías a un encuentro así de estos que llaman a todos para hablar? ¿No irías al mismo, a la misma mesa que él, digamos? no sé, yo la verdad es que ahora no tengo contacto con él para hablar con él. O por lo menos lo charlarías antes, dirías tipo, bueno, anda No vos o sé voy si él yo. querría, no sé si suma. Yo Claro, creo que en este momento lo más sano es que cada uno siga su camino, su vida, como que no quiero tampoco hacernos más daño sí. con palabras, o no quiero que haya más enojos. Mm, Yo sé que hice ese descargo, quizás enojada, eh, contando también algunas cosas que habíamos prometido, no dar detalles de nuestra intimidad o de cosas que habían pasado entre nosotros, porque realmente entre nosotros estaba todo charlado y todo sanado. Eh, pero bueno, nada, yo hoy en día no quiero repetir, claro, digamos, estas cosas que dije o formas de expresarme. Yo realmente lo aprecio, fue mi compañero en esto, nos elegimos, lo vivimos juntos, ujú, involucramos a todos nuestros seres queridos en esto. Entonces, yo sé que él es una muy buena persona. eh, pero bueno, como pareja no no funcionó. somos compatibles, tampoco somos amigos y no creo que tengamos vínculo de amigos alguna vez. Mm, Eh, pero yo le deseo lo mejor y nada, ahora no estamos teniendo contacto, pero yo calculo que con el tiempo sí, todo va a capaz, bajar y seguramente algún día vuelva a hablar con él, lo vuelva a ver. Yo no sé si suma hoy en día ir a algún lugar juntos a hablar. claro, No sé si él quisiera, no sé si yo quiero, no sé. Eh, sí. no sé. Y bueno, y después, o sea, post, ahora capaz, porque contaste como que quedaste bastante afectada de todo eso. No sé, ¿hablaste con Leandro? ¿Lo pudiste ver en persona? No sé, porque bueno, con él casi que también, o sea, no terminaron de conectar Sí, porque vos estabas muy enganchada con Walter, pero era un pretendiente, digamos. sí, bueno, cuando la etapa de cabinas terminó, obviamente yo quería conocer a Leandro, quería ponerle cara a esa voz, a esa Sí. conexión que yo sentía, porque si bien yo sentía que no era una conexión de amor, Mm, o de amor profundo, yo sentía que de verdad lo quería mucho a Leandro, pero bueno, me pasaba esto de que no sentía una conexión de amor para algo más, claro, para avanzar a nuestro proyecto de familia, que es quizás lo que hablábamos mucho con Walter en cabinas, y yo por claro. ahí eso con Leandro no lo hablaba tanto. Y nada, cuestiones de conexiones, ¿no? Sí, De lo sí, que o sea, sentís pudiste ahí. hablar todo, pero bueno, Y después no, lo vi cuando volví a Buenos Aires.
en esos días que pude verme también con Walter, así que lo vi como en un contexto grupal. Claro, Y nada, y cuando nos vimos nos abrazamos, es como que sentís que te conoces un montón y que le tenés mucho aprecio y nada, pero no pude tener como un vínculo, tampoco se tornó en amistad. claro. Eh, Quedó ahí, Nada, o sea, en lo que cada uno fue. estuvo con sus grupos, él apenas volvió también inició esa relación con Flor, así que como que no tuvimos más contacto o charla, como que la conexión quedó en cabinas y después no volvimos a vínculo de amistad. Claro, Igualmente lo aprecio un montón, alguna que otra vez, algún mensajito, pero muy pero eso. esporádico, para hablar de algún tema en particular y nada, yo estoy súper feliz que haya encontrado al amor en Flor, ella también, en él, y nada, les deseo mucha felicidad, son hermosos los dos. Y bueno, y lo último que se estuvo hablando fue esto del audio que se viralizó, de que vos hablabas como de Agustín, como si hubieses estado con él, que Sí, ahí, bueno, un poco como que todos empezaron a decir qué onda estuvo con Agustín sí, mientras salía con Eugenia, o en entre medio de sí, Caro y Eugenia salió con vos, o sea, como que se entendía algo así. sí, Vos en Bondi aclaraste que, o sea, nunca estuviste con él, porque de hecho no tuviste cabina, o sea, como que no llegaste a tener sí, no, cabinas con nunca tuve él, conexión, sí. pero, y que encima no sabías de quién lo había viralizado, porque encima en esa entrevista estaba Morena y Lucila creo que también estaba, y como que Sí, daban a entender que no, o sea, no sé quiénes estaban en ese grupo de WhatsApp, pero bueno, ellos estaban y como que ellas dan a entender también que vos quisiste viralizar el audio, no sé, como que se da a entender esa situación también. no, en ese grupo de WhatsApp estamos las 10 chicas que volamos juntas. Ah, De hecho, ok, se llama o Audio sea, 1. podría Eh, haber sido otra, claro, o sea, somos claro, 10 chicas en ese grupo. Yo igual me fui de ese grupo, o sea, ya no estoy ni siquiera en el chat, claro. pero bueno, estuvimos por muchos meses ahí dentro y éramos 10 chicas. A ver, yo cuando se lanzó al aire el audio viralizado, Mm. empecé a buscarlo en el chat, ¿viste? Y la verdad es que no lo encuentro, no sé, Pero hay mucho. existió. Yo calculo que existió porque yo recuerdo haber hablado del Claro, tema. no es una IA, digamos. O sea, te acordás de haber mandado algo así, por Tal lo vez yo no menos. lo encontré, pero estimo que es mío porque yo he hablado en el Claro, grupo de este tema, de que algo me parecía muy lindo, de esto, lo otro, se imaginan que pasara esto, que pasara lo claro, otro. Eh, pero bueno, no, la realidad es que no, como dije, con Agus ni siquiera tengo charla, no tengo confianza, no tengo vínculo. claro. Lo vi 3, 4 veces después del experimento y yo este año dejé de ir a juntadas, me enfoqué acá en mi vida. Y la última vez que lo vi a Mm. Agus fue en enero, Sí, los primeros días, y lo vi ahora en el reencuentro, cara a cara. claro, Y no, y de verdad que ni siquiera tengo chat con él, nunca fuimos de hablar. No tengo confianza, no hablo de nada con él. Y no, nunca estuve con otro chico del experimento, en mi caso. claro, Eh, Así que calculo que el audio es mío porque yo recuerdo haber hecho algún chiste o comentario respecto a eso, pero bueno, la realidad es que sé que se interpreta como que sí, sí, estuviste, y es raro que salga a decir que no, pero la realidad es que no estuve con él, no estuve claro. con él. En este caso, él ahora está en pareja con Eugenia y Eugenia fue mi amiga durante varios meses, ¿Tuviste que aclararle algo a ella? incluido enero, que fue la última vez que compartimos algo con Agustín en grupo. Y, o sea, ella sabe perfectamente que lo que yo decía quedaba en comentarios y que jamás hice nada, ni tuve contacto Claro. O con sea, ella él. no desconfió de vos, digamos. No, y ni siquiera se lo aclaré a Ah, ella, está a bien. Eugenia, porque ella me acompañó todos estos meses Claro, con un sabe vínculo de tu amistad. situación real con todo lo Y que pasó. sabe lo que yo decía, sabe que nunca hice nada con él, o sea, ella lo sabe muy bien, así que no se lo aclaré. Sí, a la que se lo aclaré fue a Caro, Claro, explicándole esto que digo,
Y bueno, y a Agustín, los primeros días no le escribí porque me parecía como una estupidez esto, me parecía como un comentario sacado de contexto, Mm, un audio sacado de contexto, recortado, sí, que lo viralizaron, no sé, para hacerme daño, hacerme quedar mal o crear conflictos, ¿no? Pero después cuando ya se viralizó, sí, le mandé un mensaje a Agustín, le dije, perdón por meterte en este quilombo. Este, obviamente, sos el involucrado, sabés que no pasó nada. sí. Fue un comentario que hice hablando, la verdad, de boludeces en el grupo de amigas. Pero bueno, nada, y esto lo aprendí con el tiempo y por eso también me fui del grupo Claro, vos y ahora con esas me chicas, alejé. ¿te eh, enojaste o fue como, bueno, me voy del grupo porque, no sé? yo me fui sin decir nada y simplemente me alejé. Claro, O sea, yo no soy mucho de, de pelearme o decirte algo, mandarte un mensaje así, no soy de eso. porque Simplemente me alejo. O sea, fueron muchos comentarios estos meses como de mala leche, llevar y traer comentarios, estamos hablando de hacer Morena y Lucila principalmente. todas, Ah, todas. todas, todo el grupo. Pasa que son tantas personas y hablan todos con todos, que se hace un teléfono descompuesto de lo que una dice, Sí. o Me, esto que vos haces un chiste y ya se lo cuentan al otro como que lo decís de verdad. Sí, Eh, me da la y, sensación que un poco como que se vuelve como a la época de secundaria, sí, ¿viste? es como mi Porque secundaria, como que se te hace juro. eso un poco, pero bueno, Como un debe ser viaje por el contexto egresado, ese, de sí, que es el amor sí, básicamente el sí. Y yo me principal cansé de eso, ¿viste? Me tema. cansé. Me cansé de así, como de la mala leche, de comentarios que van, comentarios que vienen, que me dijo esto, Sí, que vos hiciste esto, no, no, o sea, no es que me enojé, pero sí, entendí que no son mis amigas reales, que fueron mis compañeras de una experiencia, que en algún momento sí compartimos cosas hermosas, ujú, fueron sostén, fueron un grupo de confianza, pero que no, o sea, que no son vínculos que quiero sostener en el tiempo y que no los considero una amistad real. claro, Eh, entonces, nada, este año decidí por eso alejarme, volver a mi vida, estar más tranquila, claro, encontrar como más mi paz en mi casa, también me mudé. claro, Entonces, muchas nada, cosas. como buscando mi refugio, mi paz, mi tranquilidad, salir un poco de todo eso, de los comentarios que van, vienen, Ujú. no ser ya parte, digamos, de esas juntadas donde suceden cosas. Sí, 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 eh, Nada, me refugié en mis amigas de siempre, aprendí a valorarlas mucho más, a valorar mucho más a mi familia, que me acompañaron muchísimo en todo. en tiempos en donde yo estuve mal, en la posconvivencia. A mí me costó mucho volver a mi vida, Ah, mira, ¿por volver a qué? retomarla. Y yo quedé muy angustiada después del experimento, Mm, esto, ¿no? De la relación que nos fue. Yo claro, realmente sentía un sentimiento verdadero y para mí fue una desilusión, claro. que no se dé o que se haya roto, Mm. que no haya avanzado. La frustración, ¿no? De volver a intentarlo al amor, ¿no? Volver a intentarlo y Sí, que no que sea. no se dé o que no sea recíproco. Sentía mucha vergüenza por todo lo que pasó, me sentía muy expuesta. eh, y bueno, nada, me costó mucho salir, como poner la cara, ¿no? Volver al trabajo, poner la cara. eh, Nada, me costó mucho, la verdad. Y ahí es cuando empiezo terapia y me ayudó a salir un poco de todo eso. Yo seguía como muy en la burbuja de, Sí, en esa nebulosa de Love Dating. is Blind, el Sí. reality, O verte con sea, esa gente, yo que se nunca fui hable. consciente que era un reality. O sea, yo lo viví como si fuese mi vida real, pero entiendo que estaba en una galaxia. O Sí, sea, era como dos realidades paralelas. claro. eh, y me costó mucho volver a mi vida, volver a mi trabajo. Mm, Cabeza seguía 24/7 en Love is Blind. Yo tengo un trabajo que tengo que estar concentrada leyendo y creando sí, sí, textos, actividades, y me costó mucho retomarlo. claro. Nada, mucha fuerza de voluntad, mucha terapia. eh,
¿Y ahora Y cómo te bueno, sentís? y ¿Mejor? también por eso decidí alejarme también un poco de todo eso para como poder ir dejando un poco esa Sí. burbuja que fue Love is Blind, y al fin y al cabo esta es mi vida real, eh, y nada, y buscar todo lo que me haga bien y me haga sentir en paz. ¿Y ahora te Así que sí, sentís en en ese paz modo. o Sí, todavía? me siento bien. La verdad es que hace unos días me estuve muy angustiada por el tema de los comentarios Ah, negativos, bueno, sí, ¿viste? pero Eh, eso, quizás no esperaba que, o sea, yo no sabía lo que se iba a mostrar al aire, claro. así que era los primeros días muy ansiosa por ver qué se iba a mostrar. eh, Quizás no esperaba verme de esa forma, ¿no? Eh, Ver las cosas que dije, mis Sí, acciones, sí, como que hoy las veo y digo qué mal estuvo, qué feo, feo de ver, incómodo. Entiendo que obvio que la gente vio lo mismo, entonces por eso quizás los comentarios negativos, también hay positivos, pero bueno, nada, como que quizás no esperaba que se te juzgue tanto. que se me juzgue tanto, Pero sí. eso iba a pasar, o Y fue como sea, un poco un shock. En el medio nuestras vidas, en el medio el vínculo, sí, sí, revivir la sí. historia. eh, y bueno, nada, fue como todo muy fuerte, tuve días de como de angustia. Esto, ¿no? De dar mis primeros vivos o mis primeras entrevistas y darme Todo cuenta que me nuevo. estaba equivocando con lo que decía, en la expresión o en la palabra, y sentirme culpable después por eso. Pero bueno, nada, hoy en día ya pasaron algunos días de todo esto y me estoy sintiendo cada día un poco más tranquila, Bien. un poco más calma, tratando Ujú. de pensar, es mejor lo que digo, no volver a cometer los mismos errores, de no volver a enojarme o a hablar en caliente, eh, poder disfrutar de esto. O sea, fue una experiencia única la que viví, Ujú. que la voy a recordar siempre y quiero quedarme con todo lo bueno que viví y todos los aprendizajes que me dejó. Entonces, nada, quiero seguir viéndolo con esta visión Claro. y, y nada, y tomarlo Y así, quedarme con los buenos recuerdos y no tengo nada en contra de ningún compañero. eh, Nada, con todos compartimos esta experiencia, con algunos tuve más afecto que con otros, con algunos sigo teniendo vínculo. eh, y nada, yo les deseo lo mejor a todos y no tengo ningún enojo con nadie. sí, al final es Y un seguramente reality. que es con Walter en algún momento podamos hablar Ojalá, y ojalá volver a que sí. quede todo bien entre nosotros, porque, o sea, no hicimos nada malo el uno con el otro. No, es Nada, hasta que fueron bajen las las aguas. interpretaciones, eh, y nada, quizás no poder entendernos en cierto momento, pero seguramente esté todo bien, yo lo quiero y le deseo lo mejor. Y nada, y siempre va a ser mi compañero en todo esto y siempre lo voy a recordar. Bueno, qué lindo eso. Y bueno, como para cerrar la última pregunta, ¿le recomendarías a alguien entrar a Love is Blind? Y si la respuesta es sí, o sea, ¿le dirías que vaya como con la misma intención que vos o como con más cautela? A ver, si están buscando el amor como yo, sí, yo les diría que se anoten. O sea, es una locura la experiencia de tener citas a ciegas. O sea, creo que es algo único. Esto no se vive siempre. Eh, nada, para mí fue mágico, fue hermoso, es un recuerdo increíble. Ujú. Eh, Hay a parejas que le va bien, así que yo apuesto a que es real, a que puede suceder, a que realmente se puede encontrar el amor. Así que les deseo que se anoten y que crean de la misma forma que creí yo, Ujú. pero sí con cautela, que vayan preparados con Con herramientas, la que psicóloga hagan ya, terapia, que vayan preparados también ante la frustración, ¿no? De claro. sí, yo voy con todo y confío en que voy a encontrar el amor, pero bueno, si no sucede, que también es una posibilidad, que sean conscientes de eso, que entiendan que nada, que es un contexto en el que estás aislado, en que las emociones son muy fuertes, los vínculos son muy intensos, los días son muy intensos, eh, nada, que los vínculos se tornan como conocidos de toda la vida y que vos crees que son tus amigos, pero al fin y al cabo somos personas desconocidas,
Claro. y que tengan cautela, que sean más reservados, que vayan con el fin de conectar con su pareja, si es que logran conectar con alguien, y que tengan la cabeza en su pareja, en conocerlos, en hablar todo con él. Que no escuchen los ruidos O de ella, afuera. que los de afuera sean de palo, que no se dejen llevar por comentarios, Claro. que confíen en su pareja porque por algo la eligieron, y que bueno, y que todo fluya, que no fuercen nada, que es un experimento, es ver si funcionan o no, si son compatibles o no, eh, y que nada, que lo hagan de corazón, y bueno, y la gente que quiere ir a dar show, que vaya, eh, pero bueno, que la gente que va de verdad con la buena intención de encontrar el amor no se deje llevar por esas Claro. personas que van a buscar show. Que sigan su corazón y traten de pensar, de razonar De razonar. cada decisión que toman. Ese es mi Claro. consejo. Bueno, gracias André, de verdad, Gracias. una hora, casi una hora y media de entrevista, yo pensaba, bueno, 45 minutos, de repente como que abrimos un abanico Che, de. Lois Line te da para hablar un Sí, montón. sí, sí, un montón, así que bueno, muchas gracias. Gracias, Lu, a vos. Eh, y bueno, nada, esto fue la primera entrevista de esta sección de Choluli, así que gracias. Gracias, Lu. Un beso enorme.